En este vídeo vamos a tratar el tema de la contraantena en las ENFED de media longitud de onda. El objetivo es demostrar que variando ciertos parámetros de la contraantena podemos mejorar la curva de ROE medida en el punto de alimentación del sistema radiante y para ello, dentro de todos los posibles parámetros que podríamos modificar, he decidido mantener constantes tres de ellos. La forma, la contraantena siempre va a estar rectilínea, la orientación, la contraantena siempre va a estar dispuesta hacia un mismo punto del espacio, y la altura. No le voy a dar altura, sino que la contraantena siempre va a estar instalada sobre el terreno. Bien, el parámetro que vamos a modificar es la longitud de la contraantena, teniendo 5 casos de uso. El sistema radiante sin contraantena, en un segundo caso la contraantena mide 6 metros, en un tercer caso la contraantena mide 10 metros, en un cuarto caso tenemos 19 metros y en un quinto caso y último 35 metros. Las bandas de estudio van a ser las de 80, 40 y 20 metros. Nuestro sistema radiante está constituido por un hilo eléctrico flexible de 1,5 milímetros cuadrados de sección y una longitud de 38,70 metros. ¿De dónde salen estos 38,70 metros? Mi objetivo era tener una antena ENFED de media onda para la banda de 80 y armónicos superiores, fundamentalmente centrado en las bandas de 80 y 40, y empecé con aproximadamente 40 metros de hilo o algo más. Hice la instalación en forma de L paralela al suelo y fui cortando hasta que la ROE pues estaba lo mejor posible sin la instalación de la contraantena. En el punto de alimentación tenemos un autotransformador de relación 49:1, cuyas potencias máximas de trabajo dependientes de la modulación son en digitales 50 vatios, en Charlie Whiskey 125 vatios y en banda lateral 200 vatios. Aquí tenemos la instalación del autotransformador y de la antena y la contraantena. Unido al autotransformador está el analizador para hacer las mediciones de ROE y por aquí vemos lo que es el hilo radiante que continúa bordeando la parcela en forma de L paralela al suelo a unos 6 o 7 metros de altura y por aquí la contraantena que baja del porche de la casa al terreno y ya está dispuesta de forma rectilínea, siempre apuntando hacia el norte y sin altura, siempre sobre el terreno. Bien, pues vamos a empezar con la banda de 80 metros. El ancho de banda que he seleccionado en el analizador para que cubra la banda de radioaficionado es de 3.310 a 3.810 kHz. Vamos a recordar, según la leyenda, que la gráfica en color rojo es la ROE, la gráfica en color verde es la resistencia y la gráfica en color azul es el módulo o magnitud de la impedancia. Recordemos que cuando representamos la impedancia de esta manera, lo que representamos realmente es el módulo o magnitud de la impedancia, no es la impedancia compleja. Bien, pues en esta instalación sin contraantena tenemos una gráfica de ROE en forma ondulada, tenemos un mínimo de ROE de 1,88 en 3.375 kHz. Y por la parte alta de la banda, por aquí más o menos, pues tenemos aproximadamente 2,8 de ROE. Son potencias altas para utilizar este sistema. Recordemos que el objetivo es tener un autotransformador y una antena ajustada y no utilizar acoplador. No nos sirve esta situación utilizando en el cuarto de radio acoplador, puesto que hay malas ROEs por aquí y el autotransformador va a sufrir. Aunque tengamos buena ROE en el cuarto de radio, el autotransformador se nos va a calentar porque hay una ROE y está bastante desadaptada a la impedancia. Así que queremos mejorar. Bien, pues vamos a pasar al segundo caso, que es el de contraantena con 6 metros de longitud. En este caso, ya vemos que la curva de ROE ha cambiado. Ya no tenemos esa curva ondulada, sino que tenemos una forma de U cóncava y es el típico gráfico de una ROE en un determinado ancho de banda donde pueda estar más o menos bien adaptada la antena. El mínimo de ROE lo tenemos en 3.570 kHz con 1,29 y por la parte alta de la banda pues estaríamos por aquí más o menos pues en 2,3 de ROE.
Bueno, esta gráfica no estaría mal dependiendo de las frecuencias de uso, así que vamos a continuar alargando la contraantena a ver qué es lo que obtenemos. En este caso tenemos una contraantena de 10 metros y vemos que seguimos teniendo nuestra forma de U para el gráfico de la ROE. Se nos ha ido desplazando el punto de mínima ROE hacia frecuencias más altas. Esto es bueno para acercarse a bandas de radioaficionado, ya que sin contraantena estamos demasiado abajo, y tenemos un mínimo de 1,22 en 3605 kHz. No obstante, por la parte alta de la banda, pues seguimos teniendo unas ROEs de 2,2, algo altas todavía, ¿no? Bien, pues vamos a pasar a otro caso, el caso con 19 metros de contraantena. Aquí la gráfica de la ROE pues se desplaza hacia abajo, se pega más hacia el eje X, no está mal, centrándose el mínimo de ROE entre 1615 kHz con 1,06. Entre 1805 vemos que tenemos 1,87. Ha bajado un poco, si no nos acercamos pues a esta parte, digamos, alta de la banda, pues tendríamos un gráfico de ROE pues bastante bueno. Vamos a ir al último caso, en esta banda de 80 metros, que es el que corresponde a los 35 metros de longitud de contraantena, y aquí tenemos un gráfico similar al anterior, aunque nos ha subido, se nos ha desplazado hacia arriba respecto al eje X, un poco esa U de ROE que dibujamos, teniendo 1,35 como punto de mínima ROE en 3610 kHz. Por arriba, pues por los 3715 tenemos 1,65 y por 3,8 pues tendremos 2,2 aproximadamente. O sea que vemos que nuestro gráfico de ROE, o el que podríamos elegir en estos 5 casos de uso, podría ser este, de contraantena de 19 metros, que es donde la ROE es mínima, entre 1600, y bueno, por frecuencias altas tampoco se dispara, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al caso de la banda de 40 metros. A ver qué es lo que nos ocurre aquí, recordando que la longitud de 19 metros de contraantena en banda de 80 podría ser la que elegiríamos como mejor configuración. Si empezamos como siempre sin contraantena y en un ancho de banda de 6.980 a 7.220 kHz, obtenemos un mínimo de ROE de 1,76 en 7.058. La gráfica es bastante plana, lo que ocurre es que todavía estamos en valores elevados de ROE. Aquí tenemos 2,02 en 7.156, así que vamos a pasar al siguiente caso, que es contraantena con 6 metros de longitud. Ya vemos que la gráfica se ha aplanado bastante, se acerca al eje X y tenemos un mínimo de ROE de 1,04. En parte alta de la banda, aquí 7.200 hay muy poca ROE, y en 7.020 tenemos 1,6 de ROE, o sea que esta gráfica no estaría nada mal. Subimos y tenemos con una longitud de contraantena de 10 metros, pues una gráfica similar a la anterior. Hay valores que como mucho pues están en 1,6 y como mínimo pues prácticamente no hay ROE, 1,09. Vamos a pasar al caso de 19 metros, que recordemos que en banda de 80 nos gustaba bastante dentro de lo que teníamos. Y aquí en 40 metros tenemos un mínimo en 7.070, o sea que se nos ha centrado el mínimo bastante, 1,19 de ROE, y por aquí en 7.200 pues la verdad es que tenemos poca ROE, 1,3 o como mucho 1,4 por aquí. O sea que esta gráfica con 19 metros de contraantena sería una instalación que nos interesaría para que nos sirviera tanto en 80 como en 40 metros. Si pasamos al valor de 35 metros de contraantena, pues vemos que la gráfica de ROE pues está muy aplanada. También tenemos valores bajos, 1,29 en 7.072, 1,09 en 7.154, en parte alta de banda muy baja ROE, y aquí por 7.028 pues nada, 1,5 de ROE. Así que podríamos elegir esta configuración también, pero como en banda de 80 metros los 19 metros de contraantena están mejor, pues podría ser el valor objetivo. Ya decía
anteriormente que me interesaba la banda de 80 y la banda de 40, así que yo escogería los 19 metros de contraantena sin mirar la banda de 20 metros. Pero si la queremos mirar, pues vamos a los siguientes casos de uso y estudio, y es banda de 20 metros sin contraantena. Tenemos un ancho de banda que incluye nuestro segmento de radioaficionados, y sin contraantena vemos que la ROE es bastante elevada. El mínimo está en 2,5 y bueno, es bastante plano, pero no nos interesa utilizar el autotransformador con estos valores. Vamos a poner una contraantena de 6 metros y ya vemos que se ha aplanado, teniendo 1,7 en 14.055 y en 14.360 1,3. Esta ya sería utilizable, esta configuración, pero vamos a seguir modificando la longitud. Con 10 metros, si comparamos, aquí está bastante baja la gráfica y aquí nos sube un poco, el mínimo lo tenemos aquí en 1,79, o sea que nos ha empeorado el diagrama de ROE. Si subimos a 19 metros de contraantena, pues la gráfica está bastante plana, pero sí que son valores un poco más altos que los de la situación con 6 metros. Tenemos 14.250, 1,68 de ROE, está bastante plano. Desde aquí, más o menos, hasta aquí, pues tendríamos esos valores de 1,6 más o menos, y cubriríamos de 14.100, bueno, nos saldríamos de la banda, ¿no? Hasta aquí sería nuestra banda, pues tendríamos unos valores más o menos de 1,6, 1,7, y sería utilizable esta configuración. Son 19 metros, que es la longitud escogida, que coincidiría en 80 y en 40 como mejor situación. Así que aquí también podríamos utilizar esta configuración de 19 metros de contraantena. Por último, vemos la situación de 35 metros. Aquí, respecto a esta de 19, mejora el diagrama de ROE, se acerca más al eje X, tenemos valores bajos, 1,38 es el mínimo, pero por aquí en 14.350 pues debemos tener 1,4, o sea que está bastante plana la curva, ¿no? No obstante, tendríamos que decidir si queremos utilizar esta antena tal cual está instalada, dispuesta en forma de L horizontal, también para la banda de 20 metros, porque quizá el diagrama de radiación de esa configuración pues no es el mejor para hacer de X, ¿no? Yo si quisiera una antena en FET de media onda para la banda de 20 metros, probablemente dispondría ciertos tramos verticales que tuvieran componente vertical y entonces favorecerían el de X, ¿no? Pero bueno, sí que estamos viendo, y aquí lo apunto en las conclusiones del estudio, sí que estamos viendo varias cosas. Lo primero, que el uso de la contraantena está altamente recomendado, puesto que cuando no hemos instalado la contraantena hemos obtenido unos valores de ROE bastante superiores y ahí no se puede hacer nada acortando o alargando el hilo. Se puede obtener la ROE lo mejor posible, pero si te queda en 1,7 no la vas a poder bajar de ahí a menos que hagas otras cosas, como por ejemplo lo que nos ocupa, cambiar la contraantena. Y además, no solo por el tema de la adaptación de impedancia, sino también por el tema del retorno de RF, la contraantena en este tipo de sistemas radiantes pues es muy aconsejable. Otra de las cosas que hemos visto, variar la contraantena, la longitud en este caso, pues nos permite mover el diagrama de ROE, tanto así, en horizontal, como en vertical. Esa U de ROE más cóncava o menos cóncava la podemos modificar cambiando la longitud de la contraantena. El punto de mínima ROE se desplaza a izquierda o derecha y también hacia arriba y hacia abajo, como decimos. Y bueno, luego hay otros parámetros que también podríamos tocar, no solo la longitud de la ROE, como son la longitud, la forma, la orientación, la altura. Y dentro de mi experimentación, por ejemplo, he modificado la altura de la contraantena respecto a lo que es cota cero y me han empeorado las gráficas de ROE. Eso como lo puntualizo aquí, por si alguien quiere entrar en más experimentación, pues cambiar la altura de la contraantena a mí siempre me ha empeorado los valores de ROE, pero en cambio sí que se podría
cambiar la forma de contraantena para obtener otro diagrama de ROE, y tanto en portable como en instalaciones fijas, pues intentar dejar la mejor adaptación de impedancia posible dentro de las bandas que vayamos a utilizar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Chao.